Bienvenidos a Reino de Albanta. Aquí Tim Bojanik. Hoy les traigo un texto escrito hace mucho tiempo que forma parte de un libro inconcluso que se llama La historia de mis ojos, donde relato experiencias personales, íntimas, que tal vez en algún momento, cuando sean un buen número, terminarán siendo una suerte de autobiografía, más allá de que en muchos textos, artículos, creo ya haber hablado mucho de mí mismo. Pero en el libro La mano de un escritor cristiano, donde cuento cómo he sobrevivido a la muerte tras un terrible ataque y accidente, pero que no fuera la primera vez en la cual la muerte y yo nos vimos a los ojos, o la muerte golpeó mis espaldas, traicionera, porque no había transcurrido ni un año de mi llegada a este mundo y la muerte ya había atentado contra mí. Bien podría haber muerto y haberme transformado por la inocencia de una criatura, quién sabe, si en un pequeño angelito. Pero alguien quiso que me quedara en este mundo varias veces. Eso me invita a tratar de hacer las cosas lo mejor posible, de mejorar como persona. A veces, tal vez digo, que el niño que yo debiera ser realmente murió ese día, porque me dieron por muerto. Y algún alma de otro tiempo le dio vida a mi cuerpecito. Por supuesto que nada de esto pudo haber sido azaroso. Pero este texto se llama Las cicatrices de la muerte y lo escribí durante mi adolescencia. Corría el año 1978 en las tierras de Adroé. Aún no había cumplido un año de vida fuera del refugio de mi madre. El mundo era apenas un cosquilleo y sombras extrañas. Todas las emociones que hoy parecen triviales eran entonces tremendas aventuras hacia lo desconocido. El miedo era siempre la primera experiencia. Cada día al despertar sentía que volvía a nacer. Recordaba poco del día anterior y lloraba con la misma desesperación y desconcierto que la primera vez. Mis días transcurrían entre olores y voces familiares y en la práctica del vértigo cuando arriesgaban mi vida, pasándome de unos brazos apenas conocidos a otros completamente desconocidos. Creo que de allí surgían mis pesadillas, el miedo a caer o a que nadie se quedara finalmente conmigo. Puedo imaginar la sorpresa de verme en un planeta desconocido. ¿Quién me había enviado? ¿De dónde venía? ¿A qué había venido? Seguramente no utilizaba esas palabras, pero si la razón se mantiene constante durante la vida, estoy seguro de que desde ese momento me planteé estas preguntas que seguiré reflexionando hasta el final de mis días. Fue entonces cuando aparecieron mis primeras sonrisas, sinceras y libres. Comencé a registrar
las experiencias que me involucraban. Todo sucedía a mi alrededor y no sabía qué ocurría más allá de ese limitado mundo. Mi observación se reducía a lo que me rodeaba y a lo que me sucedía. Un día las cosas cambiaron. Con la mujer que estaba siempre a mi lado, que tras algunas observaciones concluí que era mi madre, y un niño más grande que yo, que luego supe que era mi hermano Alejandro, entramos en una habitación distinta de aquella donde dormíamos. Tras unos ruidos espantosos, el lugar empezó a moverse, alejándose de nuestro punto de partida. Aquello debía ser un coche. Estaba mojado y no era culpa mía. Mi madre y mi hermano también tenían agua encima y yo los imitaba para secarme. Los observaba, uno a cada lado, y me sorprendía ver caer agua como si fueran bebés en brazos temblorosos, aunque dentro del coche, en movimiento, no nos afectaba. No sé bien hacia dónde nos dirigíamos. Recuerdo que al poco tiempo el coche empezó a temblar como si tuviera frío. Ya transitábamos por el empedrado de la calle Notar, en mi pueblo de Adrogué. De pronto sentí el mayor de los sustos. Un ser mucho más alto que mi padre, de forma extraña, nos golpeó con fuerza, irrumpiendo en el coche y empujándome hacia el fondo. El ruido fue tremendo y ya no escuchaba las voces de mi madre ni de mi hermano. Los veía gritar, pero no lograba oírlos. El agua que ahora corría por mi cuerpo era de un rojo intenso y no me acariciaba, me dolía allí donde caía. Luego escuché a aquel ser extraño. Se llamaba poste de luz. Yo era el único cubierto de agua roja, pero la desesperación era mayor en quienes veía de forma confusa, porque sin darme cuenta caía de nuevo en el más profundo sueño, un descanso momentáneo de mi dolor. Mi madre me tomó en brazos y mi hermano la siguió corriendo hacia el hospital. Eran tiempos turbulentos en la Argentina y nadie comprendía lo que sucedía. No era conveniente involucrarse en problemas ajenos y esa indiferencia se convertía en una enfermedad que invadía el cuerpo de la sociedad. Al llegar al hospital, movidos por la desesperación, manos blancas se acercaban para luego alejarse, bañadas en mi sangre. Mi mundo se llenaba de formas blancas y manchas rojas, de una conciencia asustada y un sueño profundo que me arrastraba lejos de allí. No sé bien cuánto tiempo estuve oscilando entre los esfuerzos de quienes intentaban mantenerme despierto y la otra fuerza que acechaba mi débil aliento. No estaba preparado para luchar por la vida, pues aún no sabía qué era la vida. Aunque era tan pequeño, viví entonces una experiencia que marcaría no solamente mi rostro con cicatrices, sino también mi inconsciente con el primer y certero encuentro con la muerte. Tendríamos muchas citas después. Por alguna razón, el destino decidió que aún no me fuera. Alguien había querido que me quedara. Gracias al esfuerzo de los médicos y una bendición que iba más allá de las circunstancias, fui recuperando fuerzas. Ya no tenía que preocuparme por el riesgo de caer, que probablemente
había sido el protagonista de mis primeras pesadillas. Había vencido a la muerte. O quizá ella me concedía más tiempo. ¿A qué otra cosa temería ahora, tras haber superado esa contienda? Regresé a ese mundo que apenas conocía, pero donde mucha gente se había preocupado para que yo continuara junto a ellos. Debía haber una causa oculta que con el tiempo descubriría. Si alguien más poderoso que la muerte había resuelto que la venciera, debía responder un plan misterioso que tal vez mi vida entera se encargaría de develar. Pasó el tiempo y yo creo que era adolescente, el fin de mi adolescencia, tal vez como estas cosas pasan, tiempo después de haber terminado de escribir esto, sucede algo, que es una pequeña anécdota que le he agregado a este texto original. Años después entrenaba en un gimnasio de mi pueblo, cuando entablé amistad con un hombre, unos 10 años mayor que yo. Con el tiempo, y ya en confianza, me confesó que tenía una pesadilla recurrente. Un bebé moría en un accidente que él había visto. Charlando más sobre el tema, descubrimos que ese bebé era, en realidad, yo mismo. En pocos minutos, él experimentó la mejor terapia posible, la felicidad de ver que sus miedos estaban equivocados. Muchas gracias.